Actualmente vivimos en un contexto marcado por la incertidumbre, que con frecuencia impone un ritmo de vida acelerado y en constante cambio, lo cual nos obliga a adaptarnos ante los múltiples desafíos que se nos plantean en el ambiente laboral. En este contexto, la capacidad para gestionar el estrés eficazmente determinará nuestro bienestar emocional, nuestra satisfacción laboral y también nuestras posibilidades de éxito. No olvidemos que pasamos un enorme porcentaje de nuestro tiempo en el ámbito laboral. Por lo tanto, saber gestionarlo no es ya una cuestión de trabajar mejor, sino de tener una vida más plena y más saludable. El éxito personal va unido al profesional y no al contrario. Es decir, no logramos el bienestar emocional alcanzando nuestros objetivos laborales, sino que un estado emocional equilibrado aumenta la motivación y la confianza para avanzar hacia nuestras metas. Las personas capaces de manejar el estrés y usarlo a su favor no solo son capaces de solucionar los conflictos del día a día, sino que se mantienen motivadas y son mucho más productivas que aquellas que solo se centran en el desarrollo de sus habilidades técnicas e intelectuales. Por lo tanto, en este vídeo vamos a dar respuesta a preguntas como ¿qué es realmente el estrés?, ¿cuáles son sus causas?, ¿qué beneficios puede aportarnos? Y también daremos algunas estrategias para lograr que el estrés deje de ser nuestro enemigo y pase a ser un aliado que nos impulse a alcanzar el éxito personal y profesional. En primer lugar, vamos a definir qué entendemos por estrés. En sus orígenes, la palabra hace referencia al campo de la física. Se refiere a la modificación que experimenta un cuerpo sometido a presión externa de algún tipo. Es fácil intuir que, a mayor flexibilidad, mayor resistencia al estrés tendrá un objeto. Pues bien, con los seres humanos pasa exactamente lo mismo. Nuestro abanico de respuestas y capacidad de adaptación y cambio serán los principales aliados que nos permitirán gestionar y superar con éxito las presiones del exterior. El médico William Osler utilizó esta palabra referida a las personas por primera vez en la historia cuando describió el nexo entre la vida que llevaban los hombres de negocios con la angina de pecho. Curiosamente, ya desde sus inicios se asoció esta cualidad a lo experimentado en el ámbito laboral. Aunque en la actualidad se utiliza este término de manera habitual y en todos los contextos, muchas personas ignoran su verdadero significado, sus efectos en el organismo y los beneficios que puede aportarnos. Por lo tanto, ¿qué es el estrés? El estrés es un proceso adaptativo y de emergencia que experimentan todos los seres vivos. Es imprescindible para la supervivencia y además contribuye de forma fundamental en el adecuado rendimiento en nuestras actividades y en el desempeño eficaz de muchas facetas de nuestra vida. Como dice la catedrática María Antonia Masasero, solamente cuando la experiencia de estrés resulte incontrolable y excesiva, en intensidad o en frecuencia, las consecuencias psicosomáticas se hacen predominantemente desagradables y patológicas, lo que llamamos distrés, siendo esta cara nociva del estrés la predominante hoy día, y es este sentido negativo el que suele considerarse en los diferentes estudios que lo abordan. En este vídeo iremos un paso más allá de la concepción popular del estrés para dejar de luchar contra él y aprender a convertirlo en un valioso aliado. Para ello, veamos cuáles son las principales causas que suelen disparar el estrés en nuestro día a día. Como hemos visto al principio, el estrés tiene dos componentes básicos: la presión exterior y también las características de quien está sometido a dicha presión. En los seres humanos, esta presión puede venir tanto de nuestro entorno, como podría ser la familia, la pareja, el trabajo, los estudios, etc., como también de agentes internos, como son las características de personalidad, su forma particular de percibir, de razonar o de resolver sus circunstancias consideradas como problemáticas. Actualmente, diversas investigaciones han demostrado que, en el ambiente laboral, la mayoría de agentes estresantes son internos. Por lo tanto, vemos que el estrés es un proceso homeostático resultado del balance entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta de cada individuo. Lo que marca la diferencia en este equilibrio son dos elementos básicos. En primer lugar, la percepción que el individuo tiene de sí mismo. Y en segundo lugar, la percepción que el individuo tiene del mundo que le rodea. En el contexto de trabajo, podemos decir que la gestión del estrés está íntimamente relacionada con el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos y nuestra forma de interpretar y gestionar las demandas que recibimos de nuestro entorno. Por lo tanto, ¿el estrés es un enemigo o un aliado? Veamos la percepción como la clave determinante en nuestra forma de responder al estrés. Y para ello comencemos con un ejemplo. Es un ejemplo clásico de hasta qué punto nuestro organismo no es capaz de distinguir un peligro real de uno imaginario. Para llevar a cabo este sencillo experimento, simplemente imagina que tienes un limón en la mano. Ahora agarra un cuchillo,
parte el limón en 4 y con uno de los gajos métetelo en la boca y muérdelo fuertemente. Si cierras los ojos e imaginas esta escena, tus glándulas salivares empezarán a segregar saliva. Seguramente empiecen a haber reacciones fisiológicas en tu cuerpo a pesar de que eres plenamente consciente de que no hay ningún limón más allá de tu imaginación. Pero fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Hay una parte de ti que no sabe que no es verdad. Pues bien, este experimento tan sencillo en realidad tiene implicaciones muy profundas e importantes, ya que demuestra que el inconsciente reacciona biológicamente, ya sea frente a un alimento real o a la caza de un animal, o frente a la imagen mental de un alimento o a la caza de una posición social. Es decir, la situación imaginada o simbólica, que sería la ilusión, frente a la situación real a la que sí reacciona nuestro organismo. Las reacciones son siempre biológicas, ya que llevamos incorporados programas evolutivos que están preparados para que sobrevivamos y que entran en acción ante cualquier dificultad que nos ponga en peligro y nos invita a poder adaptarnos y a poder solucionar ese conflicto. Extrapolemos este mecanismo a una situación más mundana. Por ejemplo, nuestros hijos han salido de fiesta, nos despertamos a las 5 de la madrugada y ellos aún no han llegado a casa. Pensamos que le puede haber ocurrido algo e inmediatamente nuestro cuerpo experimenta toda una serie de reacciones fisiológicas relacionadas con lo que estamos imaginando. Cambia nuestra frecuencia cardíaca, sudamos, aumenta el ritmo de nuestra respiración y un largo etcétera. Con este y con cualquier otro ejemplo similar, resulta fácil entender que nuestro inconsciente se ocupa de lo que sucede en el momento presente y no puede separar lo que ocurre de lo que estamos imaginando que ocurre. Por lo tanto, podemos concluir que lo que nos genera estrés no es lo que sucede realmente, sino nuestra forma de interpretarlo. Por lo tanto, nuestro bienestar, nuestra satisfacción laboral y nuestra calidad de vida dependen de cómo experimentamos lo que sucede. Y esto está íntimamente relacionado con nuestro estado de conciencia. Ahora bien, ¿de qué depende nuestra manera de percibir el estrés? Tendemos a experimentar el mundo y a nosotros mismos en base a los aprendizajes que hemos realizado en nuestros primeros años de vida. Estas primeras experiencias en las que aprendemos qué debemos pensar acerca del estrés es precisamente lo que determina la capacidad de resiliencia que tiene cada individuo. La resiliencia es precisamente la capacidad, la flexibilidad que podemos tener a la hora de confrontar una situación estresante. Las personas que han experimentado al menos una cantidad moderada de adversidad en el pasado tendrán mucho más recursos para afrontar los desafíos en el presente. Tendrán más resiliencia, es decir, las experiencias estresantes vividas en el pasado y superadas ayudan a la persona a afrontar el estrés ahora. De este modo no percibe que el estrés le resulte nocivo, incluso si este estrés es elevado. Por eso es tan importante que tanto nosotros como cuando hemos sido niños como con nuestros propios hijos, cuando sobreprotegemos hasta el punto de no permitirle que confronte situaciones que le supongan un estrés, que viva situaciones de dificultad, lejos de hacerles un favor o lejos de protegerles de algo, lo que estamos creando o lo que va a suceder en el futuro es que cuando realmente necesite, y lo necesitará, enfrentarse a situaciones de estrés, no tendrá las experiencias previas o los recursos o las herramientas para poder afrontarlas eficazmente. Por ejemplo, percibiremos los retos como positivos o negativos dependiendo de nuestras experiencias del pasado, es decir, de nuestro sistema de creencias. Por ello, la misma actividad laboral puede ser percibida como estimulante o como estresante. Para unos, el estrés refleja un estado indeseable de preocupación, temor, irritabilidad o dificultad para manejar una situación que causa frustración. Pero para otros puede significar un reto motivador y estimulante. Seguramente habrás oído alguna vez la típica frase de trabajo mejor bajo presión o es que a mí me va la marcha. Una de las creencias más habituales e influyentes en esta forma de percibir el estrés es el grado de eficacia y capacidad que creemos poseer. Por ejemplo, en una investigación con 258 estudiantes de Ciencias de la Salud, descubrieron que el bajo sentido de eficacia personal está asociado fuertemente con elevados niveles de ansiedad y de sintomatologías propias de lo que llamamos estrés negativo. Y sin embargo, aquellos individuos que tienen elevados niveles de autoeficacia mostraron niveles de malestar significativamente inferiores, aun compartiendo todos las mismas exigencias académicas. Esta percepción de falta de eficacia personal provoca que las personas crean que no pueden controlar las situaciones a las que se enfrentan. Y esta creencia y las emociones negativas asociadas con ella son precisamente las que hacen
que la persona juzgue esas situaciones como estresantes y en consecuencia disminuyan sus posibilidades para procesarlas adecuadamente. Dicho esto, podemos preguntarnos cómo manejar el estrés en el trabajo, cómo poder usarlo a nuestro favor. Ya que en el estrés laboral el autoconcepto tiene este enorme peso que hemos visto, a continuación vamos a ver 3 formas para superarlo y usarlo a nuestro favor. La primera de estas formas es transformar nuestras creencias acerca del concepto estrés. Para entender esta primera propuesta, os planteo un contexto. La doctora Kelly McGonigal explica cómo la percepción que tenemos sobre el estrés es lo que determina los efectos que tendrá sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Realizó una investigación con una muestra de 30.000 personas, a las que inicialmente tan solo se le preguntaban 2 cosas. En primer lugar, se les pedía que definiesen su nivel de estrés en base a 3 niveles: bajo, moderado o elevado. Y en segundo lugar, simplemente se les pidió que respondieran si creían que el estrés era perjudicial o beneficioso para la salud. Transcurridos 8 años y analizando la trayectoria y el estado actual de los participantes, vieron unos resultados realmente sorprendentes. Las personas que referían tener un nivel de estrés elevado y además admitieron que el estrés resultaba nocivo, aumentaban el riesgo de muerte prematura en un 43%. Por otra parte, los sujetos que, aunque contestaron que su nivel de estrés era alto, también dijeron que no lo percibían como negativo, mostraron el menor riesgo de muerte prematura de todo el estudio, menor incluso que las personas que referían vivir un estrés de baja intensidad. La conclusión extraída demuestra que el factor determinante de los efectos negativos del estrés en nuestra salud depende fundamentalmente de nuestra propia percepción del estrés, si lo vemos como un elemento negativo o como un elemento neutro o positivo. De hecho, en otras investigaciones se demostró que cuando los participantes perciben el estrés como algo útil y positivo, su respuesta fisiológica se asemeja a la presente en momentos de alegría y coraje. Muy bien, vista la demostrada influencia que tiene nuestra forma de percibir el estrés y todo aquello que nos decimos al respecto, veamos un pequeño ejercicio para reducir el nivel de estrés y usarlo a nuestro favor a través de la modificación del diálogo interno. Imagina una escena en la que tu cuerpo reacciona ante una situación que te saca de tu centro. A esta sensación física siempre le ponemos nombres y etiquetas, que pueden clasificarse en 2 grandes grupos. Por una parte, los mensajes que viven el estrés como un enemigo. Por ejemplo, estoy a 100 por hora, seguro que se van a dar cuenta, se me notará que no he dormido bien, no me van a dar el trabajo, no les va a gustar mi charla, estoy alterado, seguro que me equivoco. Y por otra parte, están aquellos mensajes que viven el estrés como un aliado, que por ejemplo sería: mi cuerpo y mi mente están aumentando su rendimiento para superar lo que venga. Estoy preparándome para dar lo mejor de mí, etc. Por lo tanto, en tu caso, ¿qué te dices en esa escena que has planteado? ¿Cómo es tu diálogo interno? Y sobre todo, sabiendo las 2 clasificaciones que hay del tipo de diálogo interno, ¿qué podrías decir en lugar de eso? Muy bien, en la segunda forma de manejo del estrés partiremos de la siguiente pregunta: ¿estás estresado o motivado? En 2014 se publicó en el Journal of Experimental Psychology un experimento revelador acerca del manejo del estrés. El objetivo de la investigación era observar la posibilidad de redefinir el nerviosismo, estrés o ansiedad, como entusiasmo y motivación para influir sobre el rendimiento de los participantes. En un grupo de 113 participantes se les pidió cantar en un juego de karaoke, enfrente de todo el mundo. Antes de hacerlo, los dividió en 3 grupos y a cada uno le pidió que hicieran algo diferente. El primer grupo se les pidió que, antes de comenzar, se dijeran: estoy nervioso, estoy nerviosa. ¿Sí? En el segundo grupo, el mensaje que debían repetirse era: estoy motivado, estoy emocionado. Y al tercer grupo les pidió que no se dijeran absolutamente nada. Se controlaron otras variables como la confianza en la propia capacidad para cantar o incluso estar familiarizados con la canción que les tocaba interpretar. Sin embargo, cuando el juego midió su desempeño, descubrieron un rendimiento significativamente menor en el grupo al que indicaron que emplease un diálogo interno negativista en relación a los que les pidieron motivarse o incluso en relación a los que no se dijeron nada. En otro experimento similar, los participantes tenían que hacer una breve presentación en público. Los dividieron en 2 grupos, donde, al igual que en el ejemplo anterior, cada uno debía decirse a sí mismo: estoy calmado, calmada, o estoy motivado, motivada. 3 evaluadores independientes juzgaron la calidad de sus discursos y las conclusiones fueron que el grupo que fomentaba su motivación obtuvo mejores resultados que los que reforzaban un estado de calma. Concluyeron que estos resultados se debían a que los estados de ansiedad o estrés y la calma son emociones antagónicas, es decir, una es de alta activación y la otra es de baja activación. Sin embargo, la experiencia de motivación y de estrés son bastante similares
en cuanto a las reacciones que provoca en nuestro cuerpo. Esto es lo que hace que sea más fácil pasar de la ansiedad a la motivación que pasar de la ansiedad a la calma. Pensemos que, como digo, tanto el estrés como la motivación son estados activadores, es decir, ambos nos incitan a la acción y están igualmente mediados por nuestras emociones. En los dos casos, el corazón late más deprisa, segregamos cortisol y nos preparamos psicológica y fisiológicamente para afrontar un reto. La diferencia entre uno y otro es el foco donde ponemos nuestra atención. Es en lo que imaginamos que puede ir mal o lo que imaginamos que puede ir bien. Por ello, aunque se suele aconsejar el estado de calma como un antídoto al estrés, la realidad es que a pesar de ser positivo, cuando somos capaces de generarlo de forma natural, forzar la calma resulta más perjudicial que beneficioso, ya que no incita a la acción y la reacción a la que forzamos nuestro organismo es la opuesta a la que estamos experimentando en realidad. Por eso, cuando una persona está nerviosa o estresada, es más sencillo que pase a estar motivada a que consiga estar calmada. Por lo tanto, el consejo, tranquilízate, además de ser bastante ineficaz, puede llegar a ser incluso contraproducente, porque suele suceder que al no lograrlo, la persona se sienta aún más frustrada y temerosa. Por lo tanto, haciendo una analogía, podríamos decir que el estrés es como una gran ola, enorme y poderosa. Sin embargo, lo que define que sea un peligro o que podamos disfrutar a través de ella es nuestra capacidad de aprender a surfearla. Es decir, no se trata de forzar estados de calma, sino de aprender a fluir y transformar en motivación toda la energía que generamos a través de nuestro estrés. La tercera herramienta que os ofrezco en este vídeo es simplemente aprender a autoindagar en nuestras emociones y sentimientos. Reconocer y modular nuestras emociones nos permite encontrar mejores soluciones ante los retos que experimentamos y por tanto reducir el nivel de activación por estrés cuando no resulta adaptativo. Imagina que no soportas a tu jefe, pero aún así debes ir todos los días a trabajar. Cada vez que te levantas te embarga una sensación desagradable de malestar y rechazo que te hace sentir cada vez peor. Observa algo interesante. Ya te sientes mal antes de ver al jefe. Es decir, has sido tú quien ha creado esa sensación de malestar. Pues tu cerebro no se limita simplemente a reaccionar ante situaciones que están sucediendo en el exterior, sino también reacciona ante lo que imaginas que puede suceder en el futuro o a recuerdos del pasado. Para que el cerebro genere una activación ajustada y adaptativa, debe conocer con precisión qué emoción estamos experimentando. Por eso, cuando somos capaces de identificar las emociones que transitamos, desarrollamos la capacidad de ahorrar recursos, evitando que se desencadene una activación innecesaria. Al contrario, experimentar estados emocionales difusos, sin tener las herramientas para identificarlos, puede dar lugar a un mal calibrado de las emociones, lo que se convierte en un terreno fértil para el estrés perjudicial. Siguiendo con el ejemplo, en lugar de sentirte mal todos los días a la hora de ir al trabajo, podrías identificar qué sientes concretamente hacia tu jefe y de dónde proviene esta emoción. Haciendo estos dos pequeños pasos podrás trazar una estrategia mucho más eficaz para lidiar con esa situación y salir de ese bucle negativista. Por lo tanto, ante una situación de estrés puedes preguntarte: ¿qué quiere conseguir mi cuerpo a través de esta respuesta? ¿Qué juzgo de la situación o de la persona que me genera estrés? Ahora atiende a la emoción que se refleja en tu cuerpo. Lleva la mano donde la sientas con mayor intensidad y puedes cerrar los ojos y preguntarte: ¿dónde te lleva esa sensación física? ¿Qué otros momentos de tu vida aparecen cuando te dejas llevar por esa emoción? Cuando somos capaces de llevar a cabo este proceso, vemos que la mayoría de nuestras emociones están relacionadas con heridas del pasado que aún buscan ser sanadas. Cuando tomamos conciencia de esto, nos permite relativizar lo que estamos sintiendo, separar el estímulo de la causa real de lo que nos sucede y actuar en una dirección más eficiente y más completa. Al desarrollar la autoindagación, dejas de ser un espectador pasivo de tu vida y recuperas las riendas de tu bienestar. De este modo, es una de las mejores formas de evitar las descargas innecesarias de cortisol y adrenalina, que a largo plazo además acaban siendo dañinas para tu salud física y psicológica. Por lo tanto, y por concluir, podríamos decir que el estrés negativo no es más que el producto del fracaso del individuo en su intento de buscar un ajuste con la realidad, de adaptarse al entorno o de tener un mínimo control sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre su futuro inmediato. Lo característico del estrés es la vivencia de una situación que el individuo no puede controlar, que le supera, como una emoción dolorosa, como un sentimiento de angustia, como un miedo al futuro. Cuando transformamos cómo percibimos la situación, el estrés mismo y nuestra capacidad de gestionarlo se transforma en un aliado.
Para terminar, me gustaría leer una frase del escritor británico Lee Child que dice lo siguiente. Algo que recordaba de las clases de química tenía que ver con la presión. La presión transforma el carbón en diamante. La presión ejerce unos efectos precisos y ahora estaba ejerciendo su efecto sobre mí. Tenía que decidir qué haría con esa presión. Tenía que decidir si iba a aplastarme y hundirme o si iba a convertirme en un diamante. Y bien, ahora la pregunta que te realizo es, ¿en qué te gustaría transformarte a través de tu estrés?